Bueno, parece que tenemos motivos para celebrar. Ya somos más de 100 almas perdidas en este rincón oscuro de YouTube. Y para festejar, les traje un pequeño banquete de pesadillas. ¿Les gustan las criaturas grandes? Porque hoy no hablaremos de una, ni de dos, sino de tres bestias hambrientas, desde los bosques donde aúlla el lobizón, pasando por las tierras donde acecha el Wendigo, hasta los caminos oscuros donde ronda el temido chupacabras. Y sus presas, pobres, indefensas, solas frente al monstruo. Bienvenidos al especial de 100 suscriptores, si es que se atreven a mirar. Así que prepárense algo rico para deleitar su apetito y unos buenos matecitos. Sin más que decir, escuchemos al narrador. No creo en monstruos, nunca lo hice. Siempre fui el tipo que se reía de las historias de miedo en el campamento. El que apagaba la linterna a propósito para asustar a los demás y después dormía como un bebé. Crecí en el campo, acampando cada verano, caminando de noche entre árboles sin ninguna preocupación, con la luz de la luna como único farol. Para mí, el miedo siempre había sido un juego, al menos hasta esa noche. Era invierno y el aire estaba tan frío que dolía al respirarlo. Yo iba con Marcus, mi amigo de toda la vida, de regreso a casa después de pasar la tarde pescando en un lago alejado. Ya era noche cerrada, y el camino rural por el que íbamos estaba completamente vacío, sin un solo farol. Los árboles formaban un túnel oscuro a cada lado. Solo se escuchaba el ruido del motor y, de vez en cuando, el crujido de las ramas que el viento arrancaba. A mitad de un tramo especialmente solitario, el auto empezó a tironear. Primero fue un temblor leve, como si hubiéramos pasado sobre algún bache. Después, el motor empezó a hacer un ruido grave y extraño. Marcus me miró, y antes de que pudiera decir nada, el coche se apagó por completo. Un silencio absoluto llenó todo el lugar. Intentó arrancarlo varias veces, pero no reaccionaba. Bajamos para revisar, con la linterna del celular como única luz. El frío se colaba por la ropa y el vapor de nuestra respiración parecía un humo espeso. Marcus levantó el capó y yo me quedé apuntando con la luz, mientras él revisaba los cables y murmuraba algo sobre la batería. Todo parecía estar en su lugar, pero el coche seguía muerto. Fue entonces cuando escuchamos los pasos. Eran lentos, espaciados, como si alguien, o algo, caminara sobre hojas secas, a pocos metros de donde estábamos. Los dos giramos la cabeza hacia el bosque, pero no vimos nada. Marcus intentó reírse para restarle importancia. Yo le seguí el juego, bromeamos un poco, pero la idea de que algún animal esté acechándonos me hacía sentir horriblemente vulnerable. Un par de minutos después, escuché un ruido de hojas deslizándose y apunté con la luz hacia el interior de los árboles. Entonces, vi algo que me asustó tanto que me hizo dar un salto hacia atrás. Era una sombra rápida y baja, moviéndose entre los arbustos. Lo extraño es que no escuché más pasos cuando la perdí de vista, solo la vi moverse y desaparecer en un santiamén. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Creo que hay algo ahí, alcancé a decir, pero Marcus ya estaba agachado, peleándose con los bornes de la batería. Los minutos pasaban y el silencio se hacía cada vez más pesado. Ni grillos, ni viento, ni nada. Solo el crujido ocasional de algo que se movía entre la maleza. Yo no podía dejar de mirar hacia el bosque, como si en cualquier momento algo fuera a saltar sobre nosotros. Finalmente, y después de varios intentos, el motor rugió y volvió a la vida. Marco soltó un vamos, y corrimos a meternos en el coche. Cerré la puerta de un golpe y sentí una seguridad momentánea. Apenas respiraba, tratando de convencerme de que era solo un animal que pasaba por ahí, pero ya se había ido, hasta que lo vi. Justo frente a nosotros, iluminado de lleno por los faros, estaba eso. Medía poco más de 1 metro, la piel gris y completamente desnuda, sin un solo pelo. Sus patas eran como las de un canguro, fuertes, musculosas, pero no tenía cola. El torso era alargado,
y los brazos, demasiado largos para un animal normal, colgaban casi hasta las rodillas. Recuerdo que el pecho le subía y bajaba rápido, como si estuviera nervioso o furioso. No pude verle bien la cara, pero si noté algo, nos miraba directamente. No como un animal curioso, sino como algo que evaluaba si valía la pena atacarnos. Me quedé paralizado. No podía mover ni un dedo. Escuchaba mi propia respiración, entrecortada, y el golpeteo del corazón en mis oídos. Márquez también estaba inmóvil, con las manos en el volante, pero sin apretar el acelerador. La criatura dio un paso, después otro, y luego corrió, aunque no fue una carrera fluida, sino más bien como si fuera saltando. Sin quitar la vista de nosotros, cruzó la carretera rápidamente y se internó en el bosque del otro lado, desapareciendo como si nunca hubiera estado ahí. Recién entonces pude moverme de nuevo, juro que fue como si se rompiera un hechizo. Le di un golpe a Márquez en el brazo para que reaccionara, y sin decir una palabra pisó el acelerador a fondo. El coche rugió y dejamos atrás ese tramo maldito lo más rápido que pudimos. Esa noche me costó bastante dormirme. Por primera vez en mi vida, el miedo no era un juego. Y sin embargo, semanas después, algo cambió. El terror puro se fue y entré en una fase de negación. Me repetía constantemente que había sido un animal, que la oscuridad y el frío habían jugado con mis sentidos. Que esa cosa no podía ser real, por más que sabía perfectamente que lo había visto y que no había explicación alguna. Ningún animal conocido hasta el momento podía haber sido lo que vi con Márquez, los dos dedujimos lo mismo. Aún así, le hice creer a mi mente que no había sido real. Por eso, cuando unos amigos me invitaron a acampar en un valle cercano, a solo unos kilómetros de donde pasó todo, acepté. No estaba solo, seríamos varios, y eso me daba total seguridad. Y sí. Dentro mío, la parte de mí que no negaba lo que vi, sabía que era una estupidez volver a acercarme a esas zonas. Me lo dije a mí mismo mientras preparaba la mochila. Pero cuando llegué al lugar, vi a todos guardando las cosas a toda prisa. Me dijeron que algo había salido del bosque corriendo hacia ellos. Les pedí que lo describieran, y sus palabras me dejaron helado. Era como un canguro, pero sin cola. Gris, sin pelo. Exactamente lo que vimos aquella noche. No dije nada, solo ayudé a guardar las cosas y me fui con ellos. Porque una cosa es acercarse un poco con más personas, y otra, muy distinta, es quedarte solo con esa cosa ahí afuera, en su territorio. Desde entonces, escuché que varias personas en la zona vieron algo así. Nadie sabe qué es realmente, pero muchos dicen que es el chupacabras. Algunos lo llaman una leyenda, pero yo sé que es real, ya no tengo ninguna duda. Y sé que, si esa criatura todavía anda por los bosques, un día va a dejar de solo observar y alguien no va a tener la suerte que yo tuve de salir con vida para contarlo. Soy de San Antonio de Areco, un pueblo tranquilo de la provincia de Buenos Aires, donde todos más o menos nos conocemos. Era una noche de invierno muy fría. Había ido al cumpleaños de mi sobrino Francisco y pasada la medianoche decidí irme porque tenía que caminar muchas cuadras para llegar a casa y el frío ya se me metía en los huesos. Por suerte, un primo se ofreció a acercarme en su auto y acepté con gusto. Me dejó en la esquina del almacén de don Gregorio, justo frente al cementerio local. También había una prima a la que se había ofrecido a llevar, y si me llevaban hasta mi casa, se alejarían mucho de la ruta que debían tomar. Entonces, desde ahí seguí a pie. Nos despedimos rápidamente y quedamos en vernos pronto. Cuando me quedé solo, se me cruzó por la cabeza la idea de bordear el cementerio por afuera, pero como estaba tan cansado y quería llegar rápido, preferí tomar el atajo de siempre, ese que pasaba por adentro. De día lo solía hacer sin problemas, así que no lo pensé demasiado.
Caminaba rápido, con la cabeza gacha y las manos en los bolsillos, tratando de protegerme del viento helado. A pesar de que llevaba un buen abrigo, de esos gruesos y cerrados hasta el cuello, sentía que el frío se me metía igual, como si la ropa no sirviera de nada. El camino central se me hacía eterno. Aunque conocía las historias del pueblo, esas que dicen que, después de la medianoche, no conviene andar por ahí, no les presté demasiada atención. Muchos juraban haber visto sombras entre las lápidas, otros hablaban de voces susurrando cosas que nadie debería oír. A medida que avanzaba por el camino de tierra, entre tumbas viejas y árboles que parecían salidos de una película de terror, empecé a sentir algo raro. No sabría decir qué exactamente, como una incomodidad, una presión en el pecho, como si el aire se volviera más pesado de golpe. No era solo el frío, que ya bastante jodido venía, era otra cosa. Una sensación fea, de esas que te ponen en alerta sin saber por qué. Me empezó a picar esa idea molesta de que me estaban mirando. Sí, ya sé, suena tonto, pero te juro que era como si tuviera un par de ojos clavados en la nuca. Miré para atrás varias veces, frenando en seco, esperando encontrarme con alguien, qué sé yo, un vecino, algún loco, lo que fuera, pero nada. Solo estaban las lápidas y el viento colándose entre las rejas del portón. Intenté convencerme de que era todo paranoia. Que estaba sugestionado, que ya me había metido las historias del pueblo en la cabeza. Pero entonces lo escuché. Primero, pasos. Lentos, arrastrados. Como si alguien viniera caminando con esfuerzo o con las piernas torcidas. Ahí fue cuando me quedé paralizado. Era como si las piernas se me hubieran clavado al piso. Sentía un cosquilleo helado que me subía desde los pies hasta la nuca, como si el cuerpo se me hubiera desconectado del cerebro. Y después, el ruido. Un chirrido metálico, grave, como si algo se arrastrara por el suelo, era el sonido de unas malditas cadenas. Y las escuchaba cada vez más cerca. Y en ese instante, se me vino a la cabeza la advertencia de mi tía Nélida, esa que me repetía desde que era chico, cada vez que pasábamos cerca del cementerio. Mijo, si alguna vez no le queda otra y tiene que cruzar de noche por el cementerio, acuérdese bien de lo que le digo, nunca, pero nunca, mire para atrás y siente que lo siguen. Usted le mete pata, llega a casa, se encierra y no sale hasta que amanezca. Me oyó. Quise hacerle caso. De verdad. La voz de mi tía retumbaba en mi cabeza como si la tuviera al lado. Pero el miedo me ganó. Sentía esa cosa demasiado cerca. Tan cerca que necesitaba comprobar que era solo mi imaginación. Respiré hondo, apreté los puños y me di vuelta. Ahí estaba, una silueta baja y oscura avanzaba cojeando. Arrastraba algo, pero no lograba distinguir qué. A medida que se acercaba, su figura se volvió más clara, era un perro. Todo negro, enorme, con unas cadenas oxidadas que colgaban de su cuello. Caminaba firme, con la cabeza en alto, como si supiera perfectamente hacia dónde iba. Y me miraba, me estaba mirando a mí. No suelo tenerle miedo a los perros, pero había algo profundamente raro en ese. No se sentía como un animal cualquiera, había algo profundamente antinatural en él. Era como si tuviera conciencia. Como si supiera que yo estaba asustado. Y entonces ocurrió lo más aterrador que podía pasar. El perro se detuvo, me sostuvo la mirada unos segundos, y sin apuro, empezó a incorporarse. Primero las patas delanteras se levantaron del suelo. Después, toda su figura fue creciendo, como si algo adentro de él se estirara. En cuestión de segundos, estaba erguido sobre dos patas. Medía más de 2 metros. Sus ojos brillaban con un rojo profundo, malicioso. Y, para colmo, empezó a sonreír. Una sonrisa burlona, con dientes largos y puntiagudos. En ese momento, supe que tenía que escapar. Salí corriendo con todas mis fuerzas. No recuerdo haber corrido así en mi vida. Sentía el corazón explotándome en el pecho,
los pulmones ardiendo y las piernas a punto de rendirse. Pero no paré hasta llegar a casa. Entré de un salto, cerré la puerta de un portazo y puse todas las trabas, una por una, con las manos temblando. Me quedé unos segundos apoyado contra la madera, tratando de respirar, de convencerme de que todo había terminado, pero no. Fui hasta la ventana, espié por la abertura de la persiana, y ahí estaba, parado justo frente a mi casa. Esa cosa me había seguido. No se movía, no hacía nada más que mirarme. Pero el sonido de sus cadenas se había metido en mi cabeza como un taladro. Me alejé de inmediato, cerré la cortina, corrí a mi habitación, abrí el cajón de la mesa de luz con torpeza y agarré el rosario que guardaba desde chico. Me tiré en la cama, lo apreté fuerte entre las manos y me puse a rezar lo único que me salía. No sabía qué otra cosa hacer. No pegué un ojo en toda la noche. Cada crujido, cada sombra, cada ruido del viento me hacía pensar que esa cosa estaba esperándome, acechando del otro lado de la puerta. Recién cuando empezaron a colarse los primeros rayos de sol por la ventana, me animé a mirar otra vez. La calle estaba vacía. No había rastro del perro, ni de las cadenas, ni de nada. Pero esa imagen, esa sonrisa siniestra, esa me va a seguir por el resto de mi vida. Recién unos días después, cuando ya había juntado algo de coraje para contar lo que me había pasado, me enteré de lo que, según algunos, realmente vi esa noche. Fue mi prima Clara la que me lo dijo, casi como quien comenta algo sabido. Eso que viste, debe haber sido el familiar. Y ahí fue cuando me acordé de mi tía Nélida, que en paz descanse, y de todas esas historias que contaba de chico, esas que uno no escucha en serio hasta que le toca de cerca. Según ella, el familiar era una criatura salida del mismísimo infierno. Un perro negro enorme, con ojos como brasas vivas y una cadena colgando del cuello. Una figura que solo aparece en ciertos lugares, sobre todo en el norte del país, cuando hay pactos de por medio. Decía que, cuando algún patrón de ingenio azucarero o dueño de industria empezaba a prosperar demasiado rápido, mientras sus peones seguían muriéndose de hambre, era señal de que había hecho un trato. Un pacto con el familiar. La criatura le ofrecía poder, riqueza, influencia, a cambio de algo muy claro: una vez al año, tenía que entregarle un alma. Y si no cumplía, el trato se rompía. Y el que terminaba siendo devorado, era él. Cuentan que por eso, cada tanto, aparecía muerto algún obrero. Siempre uno que le caía mal al patrón. Uno que ya no servía. Era la ofrenda, el sacrificio. Y si lo que yo vi aquella noche fue realmente eso, bueno. Tal vez el trato se rompió. O tal vez, simplemente, la criatura está buscando nuevas almas por su cuenta. Dicen que el frío del norte te mata de a poco, pero no es verdad. Si te mata, lo hace de golpe. Lo aprendí el invierno pasado, en la cabaña del abuelo. Nunca me gustó ir, no porque no lo quiera, sino porque él siempre fue raro. Es muy solitario, habla poco, y cuando lo hace, es como si estuviera eligiendo cada palabra para no decir demasiado, como si escondiera cosas. Además, la cabaña está perdida en medio del bosque en el norte de Minnesota, cerca de la frontera con Canadá y a kilómetros de cualquier otra casa. Y, bueno, digamos que en el pueblo más cercano hay historias, pero mi padre dice que no hay que escucharlas, que son solo para llamar la atención y dar mala fama al lugar. Ese diciembre, mi hermano Jack y yo fuimos a pasar unos días con él. Jack tiene 15 y piensa que todo es una aventura. Yo ya no soy tan ingenuo, tengo 23 años, pero la mente de un viejo amargado. El abuelo parecía más callado que de costumbre, aunque se notaba contento de vernos. La primera noche fue tranquila, fuego en la chimenea, olor a leña y la nieve que caía teñía todo de blanco. Al día siguiente, el abuelo dijo que tenía que ir al pueblo a buscar suministros. Jack insistió en ir con él, supongo que quería escapar del aburrimiento,
ya que no llegaba la señal en ese lugar y no había mucho para hacer. Yo me quedé solo. Cuando cerraron la puerta, el silencio fue absoluto. En la ciudad, uno nunca se da cuenta de lo ruidoso que es todo hasta que se encuentra en un lugar así. Allí, el silencio no es vacío, es denso. Lo sentís como si te pesara. Me senté frente a la chimenea con una taza de café, no solo porque amo el café, sino porque también necesitaba alguna manera de calentarme las manos heladas. Ese día era escandalosamente frío, por lo menos, diría que hacían 30 grados bajo cero. Al principio, todo era tranquilo, recuerdo que luchaba porque mis dedos entumecidos del frío se contagiaran de algo del calor de la taza, hasta que de repente, escuché un crujido afuera. Era el típico chasquido de una rama partiéndose bajo peso. Me levanté rápido, busqué mi linterna y me acerqué a la ventana. Eran alrededor de las 5:30 de la tarde, pero para esas horas, en diciembre suele estar ya todo completamente oscuro. Entonces miré a través del vidrio, pero la escarcha se había vuelto tan densa que no se veía casi nada del exterior, como si alguien hubiera puesto una cortina de hielo encima. Me asomé como pude, tratando de ver algo entre la oscuridad y la nieve que caía. Pero no había nada. Giré la cabeza hacia la izquierda y lo que vi me hizo dar un salto. Era un bulto grande y pálido, inmóvil, que estaba junto a la puerta de entrada. El corazón me dio un vuelco. Pero al instante me recorrió el pensamiento más lógico y racional que podía llegar a tener. Pensé que podía ser el abuelo y Jack, que quizás habían vuelto antes de lo esperado, tal vez se habían olvidado la llave y no estaban consiguiendo entrar. Sin pensarlo demasiado, me dirigí a la puerta y la abrí sin más. Grave error. Y si antes me adjudiqué de listo, me retracto, fui un ingenuo. El aire helado me golpeó en la cara tan fuerte que sentí como si me cortara. Al principio no había nadie, yo apuntaba con la linterna para todos lados, pero el bosque se veía tan solitario, vacío. Así que di un par de pasos afuera, con la nieve crujiendo bajo mis botas. El silbido del viento azotando los árboles altos y frondosos ya no era pacífico para mí, era aterrador. Aún así, intenté convencerme de que lo que sea que había visto, había sido solo mi imaginación, cosas que suelen pasar cuando uno está solo mucho tiempo y la cabeza empieza a jugarte en contra. Ya iba a volver a entrar, cuando lo sentí. Esa sensación primitiva, ese instinto que te dice que alguien te está observando. Alcé la vista y, más allá, en el límite donde empezaban los árboles y terminaba el claro, algo estaba de pie. Era muy alto, con seguridad puedo decir que medía más de 2 metros, pero tan delgado que parecía que la piel se le pegaba al hueso. Esa piel, pálida, cuarteada, como si nunca hubiera visto la luz del sol. Y los ojos no reflejaban la luz, brillaban por sí mismos, como dos grandes faros de un vehículo. Me quedé paralizado, con el aire contenido en mis pulmones. Entonces, sin previo aviso, la criatura se inclinó hacia adelante y comenzó a correr hacia mí, en 4 patas, como si se tratara de una especie de animal rabioso y descontrolado persiguiendo a su presa. El miedo me sacó del trance. Solté todo el aire de golpe, dejando un humo blanco que me acompañó todo el trayecto, y giré sobre mis talones para correr hacia la casa. Entré, cerré la puerta de un portazo. Me acuerdo que me tropecé con la mesa y fui directo a buscar el rifle de mi abuelo. Me encerré con llave en la habitación más alejada de la puerta de entrada, me atrincheré en un rincón y me tiré al piso con el cuerpo temblando. Mientras esperaba, el silencio se llenó de crujidos y golpes sordos. Empecé a escucharlo moverse, primero a un lado de la cabaña, luego al otro. Oía rasguños lentos, como si quisiera memorizar cada centímetro de la pared. Recuerdo que en ese momento mi mente empezó a llenarse de preguntas y de posibles escenarios que podrían pasar, todos desfavorables para mí. Apretaba el rifle entre mis manos sudorosas, pero en realidad si ese ser entraba, yo no iba a tener idea de cómo reaccionar. Pasaron unos interminables minutos hasta que vinieron los otros sonidos, la madera de la cabaña chirriando, como si algo se apoyara contra la pared.
Y después un arrastre. Lento, pesado. Como si algo grande se deslizara sobre la nieve. Se detuvo justo bajo la ventana de la habitación. E inmediatamente después escuché 3 golpes secos, lentos. Casi como si esa criatura disfrutara verme sufrir con cada ruido que hacía. Me quedé helado, y por alguna razón, supongo que para no seguir revelando mi ubicación tan fácilmente, apagué la linterna. Como si estuviera burlándose de mí, la criatura pálida se asomó por el vidrio lentamente, con toda la paciencia del mundo, hasta quedar con la cabeza inclinada en mi dirección. Yo no podía moverme, no podía ni siquiera parpadear. Y entonces, sonrió. Esa sonrisa no era humana, estaba llena de dientes largos y afilados, demasiado ancha para una cara normal. Abrió la boca, y lo más aterrador de todo, habló. «Déjame entrar», dijo. La voz no coincidía con el cuerpo. Sonaba mal, como si alguien hubiera tomado una grabación y la hubiera pasado a la velocidad equivocada. Era demasiado grave, distorsionada, profunda. Recuerdo que en ese momento recliné la cabeza hacia atrás y cerré los ojos. Lo que sea que tuviera que pasar, pasaría. No sé cuánto tiempo pasó, yo lo sentí como horas interminables, hasta que vi los faros del auto del abuelo atravesar los árboles. En ese instante, el ruido cesó, y todo volvió al silencio inicial. Entraron él y mi hermano como si nada. El abuelo me miró, pálido y con el rifle temblando entre mis manos. Yo le conté todo, él simplemente salió con el rifle y volvió minutos después con la cara seria. Dijo que no encontró huellas en la nieve ni en las paredes, que no había nada de nada. Eso era imposible. Yo no solo lo escuché, sino que también lo vi. El abuelo entonces me dijo algo que todavía no me puedo sacar de la cabeza. Si alguna vez lo escuchas de nuevo, no mires. Y, pase lo que pase, no lo dejes entrar. Al final, nos quedamos en esa cabaña todo el tiempo que habíamos estipulado en un inicio, pero ni mi hermano ni yo nos despegamos del abuelo, y quedarme solo ya no estaba en mis planes. No volví a ver a esa criatura nunca más, ni siquiera los ruidos. Nunca le conté esto a nadie más, solo lo saben mi hermano y mi abuelo. Pero yo sé lo que vi. Y también sé que el abuelo sabe mucho más de lo que me dijo ese día. ¿Todavía siguen aquí? Eso significa que sobrevivieron, o al menos creen que lo hicieron, porque esas bestias nunca duermen y siempre tienen hambre. Si les gustó este festín, ya saben, dejen su ofrenda en forma de like, suscríbanse y prepárense, porque apenas estamos comenzando.